Mi nombre es Efraín Castilla, soy Solutions Architect para AWS. Trabajo para los segmentos Enterprise, ¿no? Y pues vamos a charlar un poquito cómo podemos elevar la postura de seguridad en la nube, justamente en nuestras VPCs, ¿no? Dentro de AWS, por medio de uno de nuestros servicios administrados, ¿no? Un servicio completamente administrado, que es la parte de AWS Network Firewall, ¿no? Eh, La agenda del día de hoy que vamos a estar viendo, pues justamente es esto, cómo elevar la postura de seguridad en la red, los modelos o cómo podemos nosotros implementar justamente la parte de AWS Network Firewall, ¿no? Vamos a hablar un poquito del servicio como tal, ¿no? Y finalmente vamos a ver pues, las topologías que nosotros podemos configurar en este sentido, ¿no? De hecho, hay una demo posteriormente, es una demo en donde está pensada en una topología centralizada de inspección, pero la realidad es que es tan flexible el servicio que pues ustedes pueden configurarlo en base a las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Y un poquito del por qué, ¿no? Por qué es importante para cualquier compañía justamente hacerse estas preguntas. Les cuento una anécdota. Hace un par de años estaba con un cliente justamente liberando uno de los principales workloads de este cliente, bastante regulado, ¿no? Y pues teníamos planeado prácticamente todo, ¿no? Pero ya cuando íbamos a salir a producción, llega el equipo de seguridad y me dice, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para filtrar el tráfico que se origina dentro de la arquitectura que tenemos implementada dentro de AWS hacia afuera, ¿no? Entonces yo me quedé, caray, pues eso no estaba considerado, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues entonces no podemos salir, ¿no? Digo, bueno, pues el tema, pues hay que revisarlo entonces con tu área de implementación. Y me dice, bueno, ¿y qué opciones tienes, no? Entonces yo me quedé así, bueno, pues opciones, pues pudiéramos poner un proxy, ¿no? Configuramos un proxy, ruteamos el tráfico por ahí y empiezas a analizar e inspeccionar el tráfico, o bien ellos son clientes on-premise de la parte de Palo Alto, ruteamos el tráfico para allá, ¿no? Digo, pero obviamente pues eso va a elevar los costos, ¿no? Entonces, curiosamente, un mes antes habíamos hecho el anuncio del servicio, ¿no? Entonces me puse a investigar y dije, bueno, pues ¿qué crees? Creo que sí tenemos una opción para poder salir a producción. Me dice, sí, ¿qué opción tienes? No, pues se llama AWS Network Firewall, ¿no? Entonces me dice, ok, pues súper, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? A ver, platícame qué podemos hacer con ella, ¿no? Qué podemos hacer justamente con el servicio y ver si pues está dentro de nuestras posturas de seguridad, ¿no? Entonces así es como por eso les digo, estas preguntas son bien importantes siempre que estamos considerando elevar una postura de seguridad en nuestra parte en la infraestructura, ¿no? Porque muchas veces esos controles, cuando en el área de implementación, el área de desarrollo, no está ciertamente considerándolos, ¿no? Porque están fuera de su alcance, que pudiéramos generar una cierta vulnerabilidad dependiendo del tipo de carga de trabajo que tengamos, ¿no? Entonces, pues es bien importante siempre conocer, pues bueno, si realmente podemos controlarlo, si podemos inspeccionar, si podemos filtrar contenido, ¿no? Y de igual manera que todas nuestras VPCs, ¿no? Si tenemos un ecosistema mucho más amplio, pues que también se encuentren protegidas, ¿no? Porque muchas veces la protección o los huecos de seguridad son mayores cuando son ambientes no controlados, ¿no? Cuando ambientes de desarrollo. Ahí es donde se originan los problemas, ¿no? Entonces es siempre bien importante considerar estas preguntas, ¿no? Y justamente en ese sentido, bueno, pues hoy día, ¿cómo nuestros clientes implementan estos esquemas de seguridad dentro de la nube, ¿no? Pues obviamente una puede ser por cuenta propia, utilizando IDS, IPS, ¿no? Instalados en una instancia C2, ¿no? Y ruteando el tráfico para poder inspeccionar por medio de un puerto haciendo mirroring, ¿no? O bien con herramientas de terceros, o como les comentaba, esta característica, le dije, bueno, pues podemos regresar tu tráfico que estabas originándose de aquí, que no inspeccione tu infraestructura en premise y nuevamente regresar. Pero bueno, hay pros y contras en ese sentido en general, ¿no? Obviamente el implementar, por ejemplo, Snort o en implementar alguna plataforma abierta, ¿no? De software,
pues obviamente es más costosa en términos del aprendizaje que nosotros tenemos que tener, ¿no? Cuando tenemos nosotros integraciones con terceros, pues obviamente tenemos que considerar el licenciamiento del tercero o el arrendamiento de esa licencia por el determinado tiempo que vamos a estar haciendo uso, y pues eso también eleva los costos, ¿no? Cuando nosotros ruteamos ese tráfico hacia nuestras instalaciones, pues pues vamos a hacer transfer out, entonces eso pues también va a incrementar costos. Y por otro lado, pues bueno, tampoco es tan eficiente, ¿no? O sea, porque hay que medir justamente el round trip de ese paquete al ser analizado para que te responda de que sí ese tráfico es permitido o no es permitido. Entonces, pues las opciones pues se van acercando más a, ahora sí, opciones nativas de la nube, ¿no? Y como les comentaba, nuestro servicio, como servicio de nube, ¿qué es lo que busca, no? Lo que busca es hacer un servicio completamente administrado, que escale de manera automática, ¿no? Y que de igual manera sea tan flexible en la configuración de las reglas, ¿no? Que te permita tener reglas con estado y reglas sin estado y poder actuar sobre ellas y tener cientos o miles de reglas asociadas a una política, ¿no? Y de igual manera, poderse integrar con servicios, por ejemplo, como la parte de Firewall Manager, para administrar todas mis políticas de todas mis cuentas, de todas mis VPCs, de manera centralizada, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Entonces, justamente, como les decía, a finales de 2020, prácticamente en el último Q, se lanza AWS Network Firewall. AWS Network Firewall es un servicio, como les comentaba, 100% administrado por AWS, 100% elástico. Soporta por cada uno de los endpoints. Ahorita vamos a ver un poquito de la terminología del servicio, pero soporta hasta a 45 gigas, ¿no? De análisis. Podemos hacer configuraciones de reglas por medio de tupla, ¿no? Por medio de FQDN, por medio de dominio, o si estamos familiarizados con Snort para poder hacer Intrusion Prevention Systems o Intrusion Detection Systems, también soporta Suricata, ¿no? De hecho, está basado en Suricata. Es, como les comentaba, pues es un servicio que te da 4 9 de disponibilidad. Uno lo tiene que desplegar. Ahorita vamos a ver un poco las topologías para cuando tenemos casos específicos de producción, que mínimo lo despleguemos en 2 zonas de disponibilidad, ¿no? Para que tengamos esta resiliencia y alta disponibilidad, ¿no? Y por otro lado, nos va a simplificar a gran medida toda la parte de la auditoría, ¿no? La parte de la auditoría de todo este flujo de paquetes, ¿no? En la red, ¿no? Entonces, adicional a eso, porque ven un buen de proveedores, y a lo mejor no son todos, no es la lista completa de proveedores que han trabajado en colaboración con AWS justamente para robustecer el servicio, ¿no? Podemos integrarlo con un CIEM como Splunk, como Datadog, lo podemos implementar con Alert Logic, con IBM QRadar. En la parte de Threat Intelligent Detection podemos meter Trend Micro, CrowdStrike, Palo Alto, Checkpoint, ¿no? Entonces, prácticamente tiene mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros configuramos las reglas, nosotros podemos configurar las reglas que sean reglas administradas, ¿no? Reglas administradas ya sea por AWS, por un partner, ¿no? Como Palo Alto, como decía CrowdStrike, o bien nosotros crear nuestras propias reglas, ¿no? Entonces, reglas no administradas o reglas administradas por nosotros, ¿no? Entonces, un poquito alto nivel cómo funciona. Básicamente es tan sencillo como definir un endpoint, un endpoint del firewall. Cuando nosotros configuramos, como el servicio es administrado, lo que hacemos es, le decimos dónde va a vivir, ¿no? Entonces le decimos, ¿sabes qué? Quiero que viva en esta VPC, en esta subnet, ¿no? Siempre por mejores prácticas, la red de firewall es únicamente para el firewall, porque cualquier otro servicio que dispongan en esa subnet no va a poder ser inspeccionado, ¿no? Entonces tiene que ser una subnet específica para el firewall, ¿no? Entonces eso le llamamos un endpoint. Realmente lo que hace esto es habilitar un gateway load balancer.
Gateway Load Balancer, básicamente, ahorita lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir justamente ser un punto de dirección de nuestro tráfico. Entonces, realmente lo bonito de esto es que es tan sencillo como configurar reglas de ruteo para poder hacer inspección del tráfico en lo que nosotros estamos requiriendo, ¿no? Y podemos hacerlo de distintas maneras, como les decía, ¿no? Entonces, básicamente la primera es la configuración de este firewall, que lo que hace es habilitar esta parte de los VPC endpoints o finalmente los firewall endpoints, como los conocemos en Network Firewall, y pues crear una política. Y dentro de esa política, entonces nosotros empezamos a configurar la parte de las reglas, ¿no? Ahora, ¿queremos centralizar la administración? Pues podemos utilizar la parte de Firewall Manager, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que hacen ustedes como clientes. No se necesitan preocupar justamente por la disponibilidad, resiliencia del servicio, el que tengo la capacidad suficiente para poder escalar, ¿no? Eso justamente lo administra y lo gestiona AWS, ¿no? Entonces, como les decía, soporta hasta 45 gigas, ¿no?, por segundo de tráfico siendo analizado. Tenemos ahí estudios en donde hemos hecho justamente este tipo de pruebas con una disponibilidad de servicio, como les comentaba hace un momento, de 4.9, ¿no? Y básicamente es Power by ¿qué? O sea, gracias a que se desarrolló la parte de AWS Gateway Load Balancer, eso nos permitió justamente poder implementar este servicio. Anteriormente, si se recuerdan, era complicado. Oye, ¿cómo puedo analizar el tráfico dentro de mi VPC? ¿Por qué? Porque las terminaciones dentro de las tablas de ruteo, teníamos ruteo local, pues no podíamos nosotros inspeccionar. Ahora con este tipo de capacidades podemos incrementar, ¿no?, las capacidades de inspección que podemos realizar dentro de nuestras VPCs, ¿no?, gracias a estas capacidades, ¿no? Entonces ya cuando estamos hablando de una solución que puede ayudarnos a incrementar la postura de seguridad, nos preguntamos, ¿y cómo lo hacemos, no? Para industrias que realmente tienen múltiples cuentas, múltiples VPCs, múltiples cargas de trabajo, administradas y gestionadas de manera independiente, dicen, bueno, pues, oye, si yo tengo un grupo centralizado en términos de seguridad, pues a lo mejor la postura va a ser, centralicemos, ¿no? Centralicemos todo este tráfico, ahorramos plata porque pues prácticamente vamos a tener ciertos VPC endpoints configurados en esa VPC de inspección y todas las VPCs van a transitar y comunicarse entre ellas y comunicarse hacia Internet por esta VPC de inspección, ¿no? O sea, lo que le llamamos el tráfico norte, sur, este, oeste, ¿no? O sea, entre VPCs y hacia Internet, pues va a pasar por esta VPC. O bien, entonces, esa es la disyuntiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Pues al ser, como les comentaba, habilitado por este VPC endpoint, pues la realidad es que la flexibilidad de configuración de Network Firewall es prácticamente a las necesidades que ustedes quieran, ¿no? Entonces, primero tenemos el modelo distribuido, que es el modelo más sencillo, es prácticamente yo tengo una VPC y entonces quiero que esa VPC, todo el tráfico que salga de esta VPC sea inspeccionado y sea filtrado. Pues entonces coloco un endpoint, que es justamente del servicio de Network Firewall, en esa VPC. Entonces, automáticamente esa VPC va a estar protegida. Ventajas, pues vas a poder soportar hasta 45 gigabits por segundo en términos de análisis de tráfico, pero vas a tener que aprovisionar por cada una de tus VPCs, si es que es lo que deseas, protegerlos de manera individual, un endpoint, ¿no? Y eso, pues, obviamente va a elevar los costos en la parte de la topología, ¿no? ¿Cómo funciona si lo vemos a nivel detalle? Como les decía, es tan fácil como analizar justamente el tráfico, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es, si se dan cuenta, es yo como carga de trabajo, un servidor de aplicaciones, un web server, requiero consumir un servicio que está en Internet, ¿no? Entonces, hago la solicitud, pero lo que pasa es que llega a la parte del VPC endpoint, en este caso al VPC del Network Firewall, analiza con las reglas que nosotros tenemos configurados en la política y si es permitido ese tipo de tráfico, lo deja pasar hacia Internet, ¿no? Hace el nateo de mi dirección IP con la cual estoy haciendo para poder llegar con un direccionamiento homologado.
voy, consumo el recurso y de regreso exactamente hace lo mismo, ¿no? O sea, regresa por el Internet Gateway, pasa otra vez al endpoint del Network Firewall, valida que ese tráfico es adecuado y entonces lo deja pasar, ¿no? Entonces, básicamente, así es como opera, y así es como opera prácticamente en las distintas topologías, ¿no? Veamos otra topología. Esta es una topología centralizada, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Y si se dan cuenta, tengo una VPC que le podríamos llamar un egres, ¿no? Tengo una VPC de inspección que únicamente lo que está haciendo es inspeccionar ese tráfico, y además tengo las Spoke VPCs que están del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier tráfico que yo quiera cruzar entre las distintas VPCs o hacia Internet, siempre va a pasar por la parte de la VPC de inspección. La VPC de inspección se va a encargar de validar que justamente se cumpla las políticas, las reglas que están dentro de la política, y va a permitir justamente conmutar ese tráfico, transitar ese tráfico hacia el punto al que se requiere, ¿no? Y así lo vemos a alto nivel. O sea, van a decir, oye, la verdad es que está complejo. La realidad es que no. Ahorita vamos a ver justamente una demo más adelante. Para poder habilitar el modelo centralizado, forzosamente necesitamos configurar la parte del Transit Gateway, ¿no? Que básicamente véanlo como un ruteador, ¿no? Que nos va a facilitar la integración de todos los múltiples puntos de interconexión que nosotros tengamos, ya sea una VPN, ya sea un Direct Connect, ya sea una VPC, ¿no? Todo podemos justamente configurarlo o atacharlo, de hecho le llamamos atacharlo, hacia la parte del Transit Gateway. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues básicamente ahí tenemos justamente de igual manera una instancia que requiere comunicarse con Internet, ¿no? Entonces, lo que hacemos vía justamente estas tablas de ruteo, enrutamos, ¿no?, hacia el Transit Gateway. El Transit Gateway envía este tráfico hacia la red de inspección, y si el tráfico es aceptado, entonces lo mando a una VPC específica de egres. Las topologías, como les comentaba, pueden ser, yo les diría, pues prácticamente nosotros tenemos la capacidad de poder hacer lo que queramos en la parte de la arquitectura. ¿Qué hacemos con este tipo de tráfico, no? Entonces, este es más o menos cómo funciona de manera centralizada, en donde de igual manera la propia VPC de inspección pudiera ser nuestra egres VPC también. O sea, tenemos, de hecho, el caso que tengo del laboratorio es así. O híbrida. Oye, habrá casos en los cuales yo le voy a permitir a mi propia VPC salir a Internet y que ella misma haga esa inspección por medio de un endpoint. Y en otros casos voy a tener otras Spoke VPCs que van a forzosamente que pasar todo ese tráfico por la VPC de inspección, ¿no? Entonces ahí estamos cubriendo prácticamente, como les decía, todo el tráfico este-oeste, que es de entre las distintas VPCs, o entre una VPC y on-premise pudiera ser, ¿no? O todo el tráfico norte-sur que queremos enviar hacia la parte de Internet, ¿no? Entonces, las posibilidades, como les comentaba, son infinitas. Y esta es una topología más o menos del esquema híbrido, ¿no? O sea, tenemos las dos capacidades, ¿no? O sea, por un lado tenemos la red on-premise, que para poder acceder a los servicios, ¿no? Por ejemplo, pasa justamente dentro de la VPC, llega a la parte de Network Firewall, se analiza ese tráfico, y una vez analizado permite llegar a la carga de trabajo, en este caso a la instancia, ¿no? Y en todo caso, un servicio que yo quiero invocar hacia el exterior, ya sea Internet o hacia la red on-premise, pues lo que hago es rutear este tráfico a mi red de inspección y posteriormente hacia mi egres VPC para poder generar el tráfico, ¿no? Entonces, básicamente es como funciona. Entonces, si me preguntaran qué arquitectura de inspección es la más adecuada, yo les diría, pues depende, ¿no? Como todo, depende. Cuánta capacidad o cuánta necesidad necesitamos de análisis, ¿no?, de datos, y cuánto vamos a poder procesar. O sea, esto es tantos datos como pueda procesar una arquitectura. En el caso de la parte distribuida, pues va a funcionar, ¿no? Obviamente, para
cuando ustedes tienen requerimientos de un bandwidth bastante elevado, que veíamos de arriba de 45 gigabits por segundo de análisis, pues bueno, entonces seguramente la distribuida es la más adecuada, ¿no? Pero cuando ustedes quieren tener el control de manera centralizada y configurarlo las reglas en un solo punto, entonces a lo mejor puede ser la parte centralizada, pudiera ser la más adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué te permite? Bueno, pues obviamente toda la parte de la trazabilidad de los logs la vas a centralizar, ¿no? Puedes hacer log aggregation en la parte de visualización y obviamente pues esto va a tener cierto límite de capacidad en términos de ancho de banda, ¿no? Como sabemos, estos 45 gigas. Entonces, básicamente ese es como opera la parte de Network Firewall. Cosa curiosa, o sea, como les comentaba, uno de los puntos importantes o cómo se puede habilitar la parte de este servicio es por medio de este Gateway Load Balancer, ¿no? Entonces, este va a ser un punto de terminación de tráfico o un punto de enrutamiento de tráfico. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente, porque cuando nosotros configuramos, dependiendo de la estrategia que nosotros definamos, es algo importante que tenemos que considerar al momento de poner esta subnet de firewall, ¿no? Para que pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, bien, vamos a irnos a la parte de la demo. Y en la demo, básicamente, lo que vamos a estar construyendo, bueno, ya está construido justamente por temas de tiempo. Tenemos justamente dos spokes, ¿no? Dos subredes spoke, y tenemos una de inspección. Y como podrán darse cuenta, ahí están las tablas de enrutamiento, ¿no? Vamos a tener prácticamente 3 tablas de enrutamiento específicas por zona de disponibilidad. Esto es asumiendo que tenemos un servicio de alta disponibilidad y que requerimos distribuirlo en al menos 2 zonas de disponibilidad. Si tuviéramos una sola, pues básicamente serían tres tablas de ruteo. Entonces, cosa importante es que el tráfico que yo voy a inspeccionar sea de la zona de disponibilidad. ¿Pudiera ser de otra? Por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a disminuir la parte del round trip que nosotros necesitamos para poder hacer este análisis. Entonces, siempre que configuremos, cuando configuramos los endpoints, nos va a entregar, pues obviamente, el VPC Endpoint ID, y ese hay que saber en qué subnet está, como para decir, ok, el tráfico que yo voy a analizar de mi red pública y de mis redes privadas hacia el exterior, voy a mandarlo por esta subnet de inspección, ¿no? Que en este caso es la del firewall. De esa subnet podría ser, por ejemplo, la A o C. Entonces, básicamente yo creo que esos son los conceptos principales en términos del servicio, ¿no? Como les comentaba, ¿qué ventajas tenemos con la parte del servicio? Pues muy sencillo, es un servicio completamente administrado, es un servicio súper flexible, ¿no? Podemos configurarlo como nosotros deseemos. Soportamos, como les decía, tuplas, en donde yo puedo definir, por ejemplo, una IP y un puerto específico para poder filtrar, algún protocolo específico, o bien puedo decirle, oye, pues sabes qué, fíltrame a nivel de este dominio, fíltrame a nivel de esta regla de la parte de Suricata, ¿no? Entonces, básicamente es como funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, yo ya tengo abierta aquí justamente la parte de la consola, ¿no? Y entonces lo que va a suceder es, vamos a ver justamente esa topología, cómo está configurada, ¿no? Entonces, dentro de la parte de VPCs vamos a ver 3 VPCs, las 2 VPCs de Spoke, ¿no? Y la VPC de inspección, ¿no? Ahí están las VPCs, tienen un CIDR, o tienen un bloque de direcciones 10.0016 la de inspección, 10.1.0.0.16 la VPC A, ¿no? Y la VPC B es la 10.2.0.0/16, ¿no? Entonces, como les comentaba, al tener 3 VPCs y tener transitividad entre ellas, pues lo que necesito es justamente la configuración de un Transit Gateway, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente ahora es, ya que vimos que tenemos las 3 VPCs,
nos vamos a ir justamente a la parte del Transit Gateway, ¿no? El Transit Gateway, y vamos a ver justamente los attachments que tenemos dentro de ese Transit Gateway, ¿no? Tenemos tres attachments, obviamente de las 3 VPCs, la VPC de inspección y las 2 spokes, ¿no? Entonces, cada attachment, obviamente, nosotros podemos definir al Transit Gateway distintas tablas de ruteo, ¿no? En este caso, a mí me interesan 2 específicamente. Una, que son las, poder hacer de manera separada, enrutar y administrar todo el tráfico que viene de las Spoke VPCs, ¿no? Y entonces ahí voy a tachar. Entonces le digo, oye, todo el tráfico que venga, que sea externo hacia la local, hacia mi ruta local, mándalo a Transit Gateway, ¿no? Eso es básicamente lo que le decimos, ¿no? Del otro lado, de igual manera, tenemos justamente la parte de las asociaciones. Pues, ¿qué tengo asociado? Pues obviamente las VPCs de Spoke, ¿no? Tengo asociadas las 2 VPCs, ¿no? Y ahora si vemos, si nos vamos a la parte de la VPC del attachment que tenemos hacia la parte de la Internet, la única que vamos a ver asociada, pues es la de inspección, la VPC de inspección, ¿no? Y finalmente en las rutas, pues, ¿qué tengo yo que conocer? Oye, cuando este direccionamiento llegue, ¿a dónde lo tengo que mandar? Ah, pues mándalo al Transit Gateway, específicamente a la VPC que está siendo relacionada. Entonces, por eso es, oye, direccionamiento 10.1 lo mando a la VPC-A. Direccionamiento 10.2 lo mando a la VPC-B, ¿no? Entonces, así es como hoy día, así es como nosotros habilitamos la parte de transitividad de tráfico entre distintas VPCs, ¿no? Muy importante, todas estas VPCs están en la misma región. Si nosotros tuviéramos que tener transitividad en distintas regiones, nosotros tendríamos que habilitar un Transit Gateway en la otra región y después configurar un peering, ¿no? En nuestro caso, en este caso de ejemplo, no. Aquí ahora sí que estamos haciendo, ya estamos viendo el firewall. Como les comentaba, yo habilité 2 endpoints, un endpoint en la zona de disponibilidad 2A y en la zona de disponibilidad 2C, ¿no? Entonces, esos endpoints justamente son los que yo voy a configurar en mis tablas de enrutamiento. Voy a decir, ok, cuando llegue tráfico que quiera salir a Internet, la VPC de inspección va a tener asociado este VPC endpoint. Entonces yo le voy a decir, oye, pues mándalo para allá, ¿no? Entonces justamente vamos a ver ahora la parte de las tablas de ruteo, ¿no? De la VPC de inspección, ¿no? Entonces, dentro de la VPC de inspección, pues como les comentaba, voy a tener pues, obviamente la del Transit Gateway, de la zona de disponibilidad A, la del Transit Gateway, perdón, de la Spoke A, de la B, y voy a tener la red del firewall, como les comentaba, que es una subnet específica para la parte del firewall, y de igual manera voy a tener la de la red pública, que es la importante, ¿no? Porque por ahí voy a sacar mi tráfico. Si vemos cada una de ellas y si vemos las rutas que tienen definidas, aquí estamos utilizando una propiedad, justamente la que les decía, de poder incrementar las capacidades en términos de ruteo dentro de nuestra VPC utilizando un NAT Gateway, ¿no? Entonces, ese tráfico lo estamos dateando y de igual manera, lo que estamos haciendo es el otro tráfico que viene, pues mándalo hacia el Transit Gateway y el otro es el tráfico local, ¿no? Es exactamente igual para las dos. Para las 2 subnets, nada más estamos cambiando el VPC endpoint a donde nosotros lo vamos a apuntar. En estos casos ya estamos viendo la red del firewall. ¿Qué hago? Ok, incremento y el tráfico que está fuera de mi segmento 000/16, mándalo a la parte del Transit Gateway o comunícate con el Transit Gateway, ¿no? De igual manera aquí, ahora sí, esta es la red pública, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Todo el tráfico que venga de cualquiera de las redes, de las otras VPCs, mándalo a la inspección con la VPC, al endpoint de inspección, ¿no? Y si quieres salir hacia Internet, entonces mándalo hacia al Internet Gateway. Este es una VPC normal con la parte de acceso público, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el direccionamiento local, ese pues que se mantiene de manera local, ¿no? Ok. Vamos a... Básicamente esa es como que la magia de la configuración de este servicio. O sea, lo que tenemos que validar es cómo tenemos que enrutar nuestro tráfico.
Ahora sí, vámonos a, cuando nosotros habilitamos en la parte de Network Firewall, lo primero que nos pide es que definamos una política. La política puede estar vacía, no puede hacer nada. De hecho, ahorita, si le están viendo, está completamente vacía. No, únicamente le estoy diciendo, oye, ¿qué pasa con mi tráfico o con más bien con las acciones de tipo, de las acciones sin estado? Ah, pues forwardea al grupo de reglas de justamente de las reglas con estado. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a actuar, ¿no? Entonces, básicamente, estamos viendo cómo se configuraría prácticamente desde cero, en donde no tenemos una política y lo único que estamos diciéndoles, todo lo que venga de tráfico, mándamelo a las reglas STIF, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde nosotros vamos ya a empezar a configurar la parte de las reglas, ¿no? Entonces, podemos tener la capacidad de configurar estas reglas y lo que vamos a hacer justamente es, vamos a iniciar con la configuración de una regla, por ejemplo, para filtrado por medio de FQDN, por medio de dominio, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es crear justamente esta regla, le ponemos un nombre, en mi caso estoy poniéndole allow domains rule, ¿no? Le vamos a dar una capacidad. La realidad es que la capacidad puede ser entre 1 y 30,000, dependiendo de todo lo que vamos a analizar. La verdad es que esta es una regla muy básica. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Permíteme o le voy a permitir el tráfico a estos dos dominios, ¿no? Al dominio de Amazon y al dominio Amazon AWS.com. ¿Qué le digo? Ah, pues permite el tráfico. Entonces, ya una vez que lo tengo, básicamente, ahora, como yo lo tengo con una topología centralizada, si se dan cuenta, por defecto va a actuar esta regla únicamente sobre la VPC del firewall. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ampliar mi universo y decirle, oye, no nada más actúe sobre esta VPC, actúa sobre todas las VPCs que tengan este direccionamiento. Entonces, por esa razón, estoy cambiando justamente la definición del bloque de direcciones al que yo voy a soportar. Para esto, vamos a utilizar, hay dos instancias, yo tengo dos instancias, la de la parte de System Manager, ¿no? Y ahí es donde vamos a levantar una sesión, ¿no? En terminal, para que podamos justamente poder hacer la prueba, ¿no? Entonces, vamos a levantar la sesión. Tengo dos VPCs, si recuerdan, la VPC Spoke A y la B. Voy a abrir la de la A y vamos a hacer justamente un curl, o sea, voy a intentar alcanzar al servicio. Obviamente, como yo le dije que lo permitiera, pues no voy a tener ningún problema. Bueno, ahí estoy haciendo un switcheo de usuario. Hacemos el curl hacia la parte del dominio de Amazon.com, ¿no? Y le voy a decir que me se espere 5 segundos, ¿no? Obviamente, como esta la permití desde la configuración de la regla, pues me está respondiendo sin problema, ¿no? Ahora bien, hagamos exactamente lo mismo, pero cambiemos el dominio a un dominio que no está dentro de nuestra configuración de dominios permitidos. Entonces ahí yo estoy tratando de acceder a Google y si se dan cuenta, bueno, pues después de 5 segundos me manda un timeout. ¿Por qué? Porque no está permitido, ¿no? Modifiquemos la regla, ¿no? La regla que ya tenemos existente, vamos a modificarla y vamos a agregar el dominio de Google, ¿no? Entonces, ahí le damos justamente a la regla y le vamos a agregar dominios, ¿no? Entonces, agregamos el dominio. Y ya una vez que lo tenemos agregado, pues volvemos a correr la prueba, ¿no? Entonces, igual vamos a hacerle un curl a Google y ya me está resolviendo. ¿Por qué? Porque es un dominio permitido. Entonces, esta es una configuración, como les comentaba, de una regla por dominio o por FQDN, ¿no? La más sencilla y muchas veces muy necesaria, porque si nosotros nos pusiéramos a poner todo el direccionamiento IP
de este tipo de dominios que son enormes, o Amazon, ¿no? En general, pues no terminaríamos nunca, ¿no? Entonces, ahora vamos a crear una nueva regla nuevamente, ¿no? Entonces, pero ahora la vamos a hacer por medio de una tupla, es decir, vamos a decirle, oye, permite cierto servicio para que se comunique, y lo van a ver, ¿no? O sea, a nivel de security groups, ustedes, por ejemplo, si quieren alcanzar una instancia que tienen de un lado a otro, lo que hacen es, pues déjame habilitar el ICMP traffic, para que, y el puerto, para que yo pueda hacer este tipo de pruebas. Aquí yo lo estoy haciendo desde el Network Firewall. Entonces le digo, ¿sabes qué? ICMP, ¿no? Como protocolo y todo, o sea, pero nada más, yo lo que necesito es, además, que pases todo ese tráfico, ¿no? Y tan, ¿no? O sea, entonces, ahí lo que estoy haciendo es prácticamente creando esta nueva regla, y ahora la voy a asociar a la política. Hay dos maneras de configurarlo. Directamente desde la política, creando la regla desde ahí y queda asociada, o bien yo lo hice desde el menú de reglas y ahora la voy a asociar directamente a la parte de la política, ¿no? Entonces, ahí la agregamos, ¿no? Y ya una vez agregada, pues veamos cómo funciona, ¿no? Entonces, como veíamos, pues todo ese tráfico se está yendo justamente a toda la parte de reglas stateful. Y vamos a abrir una sesión, ¿no? De igual manera con la parte de Session Manager, ahora la voy a abrir en la otra VPC, que es la que estábamos, la Spoke B, para que vean justamente que pues todas las VPCs hoy día están siendo alcanzadas entre ellas, y además están siendo analizadas por el mismo, por esta red de inspección centralizada, ¿no? Entonces, hacemos el ping, ¿no? Ahí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Pues haz un ping de 5, ¿no? O sea, a 5 segundos o 5 intentos. Y le estoy mandando una IP a un default gateway de la VPC, de la VPCA, del Spoke A, ¿no? Está permitiendo el tráfico, entonces significa que pues, la regla está bien configurada, está haciendo lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y pues vamos a abrir una sesión ahora en la VPCA, y ahora vamos a apuntarle, por ejemplo, a un default gateway de la VPC Spoke B, ¿no? Pues básicamente lo mismo. Listo, ¿no? Entonces, finalmente, y es justamente para que vean el poder o la capacidad que tiene, o sea, ustedes podrían importar directamente las reglas de, por ejemplo, de SNOR, las reglas abiertas de código abierto para temas de inspección por la parte de SNOR, y subirlas o configurarlas como parte de reglas de Suricata. Aquí yo lo que hice fue una regla muy sencilla. De igual manera, no estoy yendo ni por tupla, ni estoy yendo ni por dominio, ahora me estoy yendo por una regla de tipo Suricata, en donde le voy a permitir de igual manera el tráfico HTTPS hacia GitHub, ¿no? Oye, mis desarrolladores requieren tener acceso. Ok. Entonces, aquí estoy simulando, ¿no? Otro tipo de tráfico de inspección. Esta, como les comentaba, es una regla muy sencilla, en lenguaje Suricata, versión 5. Entonces, aquí lo que hago es, le digo un pass, le digo ahora sí, cuál es el protocolo, cuál es el origen, ¿no? Cuál va a ser nuestro destino, el home net, cuál es mi external net, y qué voy a hacer con ello, ¿no? Entonces le voy a decir, bueno, permite ese tráfico. Entonces ahí, como lo están viendo, es TLS, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es, ok, ¿a qué va a aplicar? Como lo comentaba nuevamente, como está de manera centralizada, lo que tenemos que hacer es, bueno, entonces hay que pasarle las variables, ¿no? Pasarle las variables, ¿qué significa? Es hacia dónde o por qué vas a actuar. Entonces, mi homenet, pues ya lo conocemos, es el 10.0.0 diagonal 8, ¿no? Entonces, vamos a darlo de alta, porque si no, no actuaría, o sea, básicamente no tomaría
todas las VPCs que están fuera de la VPC del firewall, ¿no? Entonces, por esa razón la estoy seteando. Y hagamos la prueba. Entonces, como vamos a hacer un request a GitLab, pues vamos a descargar Git, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es instalar la parte de Git, ¿no? Y ya una vez que lo instalamos, entonces ahora sí, pues tráeme un proyecto, voy a clonar un proyecto, ¿no? Entonces voy a clonar un proyecto del repositorio de AWS, ¿no? Y si se dan cuenta, ya lo está descargando, ¿no? Entonces, ya una vez que descarga, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está nuestro repositorio local de Git clonado. Y obviamente esta regla yo la metí, en lugar de meterla como dominio permitido dentro de la regla de dominios, la estoy metiendo con una regla de Suricata, ¿no? Entonces, como ven, básicamente, o sea, la flexibilidad que tiene el servicio es sumamente amplia, ¿no? Y por esa razón, justamente les pongo estos dos QRs para que los puedan ustedes evaluar más adelante. En uno habla específicamente de todos los modelos que existen de configuración, ya existen topologías específicas. Si ustedes, vamos a suponer, si ustedes están empezando y no tienen nada configurado y quieren tener esta postura de seguridad en términos de red, pues la recomendación es que utilicen ya las plantillas, que ya existen plantillas, están dentro de GitHub, ¿no? Y las pueden descargar justamente desde estos links, ¿no? La otra parte es con nosotros cómo mejoramos o cómo incrementamos esta postura en términos de enrutamiento con la parte de lo que veíamos de la parte del NAT. Entonces, ahí habla justamente de cómo podemos mejorar toda la parte de clasificación y enrutamiento entre distintas VPCs por medio de la parte de... Bueno, y justo antes de concluir, ¿no? Pues quisiera concluir justamente con esta frase que es de nuestro vicepresidente del equipo de ingeniería de seguridad, ¿no? Y es el CISO, ¿no? De AWS, que dice que si un proceso es ineficiente o demasiado exigente, pues lo vamos a hacer, la gente lo va a hacer, ¿no? Entonces, dice, pues tenemos que hacer que la seguridad sea una opción fácil para que sea adoptada, ¿no? Entonces, nuevamente los invito a que igual escaneen estos QRs. El contenido es toda la parte de capacitación. Hay capacitación para la parte de certificaciones, la parte de Skill Builder, desde la parte de principiantes hasta un nivel 400 para la parte de certificaciones. Entonces, pues los invito a ser parte de esta comunidad, de que puedan acceder a este contenido. Y nuevamente, pues les agradezco muchísimo el tiempo, ¿no? Mi nombre, como les comentaba, es Efraín Castilla. Y cualquier duda, pregunta que tengan, ¿no? De hecho, dejo este espacio justamente para que nosotros podamos, si quieren tenerla con todo gusto aquí en las instalaciones, para que podamos desalojar la sala y que el siguiente expositor pueda tener tiempo de prepararse para su ponencia. Muchísimas gracias, señores.